Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos nuevamente en otro programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Estamos con el compañero Ramón. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Nuestro compañero que es secretario general del Partido Obrero Revolucionario. Y como estamos a fin de año y empieza también la época de balances, queríamos hacer un programa especial sobre un punto que se está tomando en la discusión política, que es un año del gobierno de Milei, es decir, un balance de lo que ha significado el gobierno de Milei, tanto desde el punto de vista del régimen como también respecto de las masas, y además principalmente para poder entender qué pasa en Argentina, qué pasa, digamos, con las medidas que ha tomado y qué pasa con la resistencia o con el intento de resistencia de muchos sectores que luchan de forma aislada, los jubilados, la universidad, no sé, la cantidad de luchas que tuvimos este año que podríamos nombrar, y ni hablar de las luchas de las provincias también, a la vez que se combina con una profundización de la extranjerización de la economía, del capital financiero, que son los temas que vamos a abordar. Así que te queríamos preguntar en primer lugar, Ramón, ¿por qué nosotros decimos que queda más al desnudo la continuidad de la dictadura del capital en relación a este año que se cumple del gobierno de Milei? Sí, la primera cuestión es, nosotros siempre tenemos que analizar cuál es la característica del régimen político. Y decimos que si bien todo gobierno burgués es la dictadura del capital, en general la burguesía trata de encubrirlo, siempre trata de mostrar de que su gobierno, su régimen, trata de conciliar los intereses antagónicos en la sociedad y que trata de armonizar la vida en sociedad, y que ese es el papel que tiene que jugar el Estado. Decimos que con Milei aparece descarnadamente la dictadura del capital porque abiertamente dice que va a la guerra contra los trabajadores, contra los jubilados, contra la mayoría, y no tiene ningún empacho en decir que va a recortar los salarios, que va a bajar las jubilaciones o que va a quitar los medicamentos a los jubilados. No tiene ningún empacho en frenar la obra pública en todo el país, y lo dice abiertamente, y dice que esto es un privilegio y que no y que está en desacuerdo con lo que se llama los derechos sociales, y que va a arrasar con todos ellos, y lo está haciendo. Es decir, no es solamente el discurso. Entonces aparece claramente el Estado, el gobierno, el régimen de la burguesía enfrentado a los intereses de las masas. Prácticamente no hay sector de las masas que no esté siendo atacado. Entonces, aparece claramente el interés de defender a los grandes capitalistas, garantizar el pago de la deuda externa y garantizarle los negocios a los banqueros y a las multinacionales, a los sectores más concentrados de la economía. De hecho, en este año, con recesión, con una fuerte caída de la producción, las grandes corporaciones están ganando muchísimo dinero. Crece la riqueza de una forma Están escandalosa. felices, ¿no? Saludan el gobierno de la burguesía más concentrada, más parasitaria. Las principales cámaras empresarias están detrás de este gobierno, por eso no tenemos que detenernos en el loco de Milei o las tonterías que dice o las mentiras, sino que atrás de él están las principales corporaciones, las que estuvieron detrás de Massa, que estuvieron detrás de Larreta, de Macri, de Bullrich. Todos están alineados detrás de este gobierno y aplauden todas sus barbaridades, porque esto que ellos siempre reclamaban lo están consiguiendo un gobierno que expresa sus intereses más concentrados, ¿no? Es decir, que no se animaban a declarar. Incluso hay sectores poderosos de la industria hidrocarburífera que dicen, este gobierno dio más de lo que reclamábamos, mucho más de lo que reclamábamos. Esto de liberar los precios y liberar las exportaciones, que no haya que garantizar el abastecimiento del mercado local como primera condición antes de exportar, dice, esto es la primera vez que ocurre en el país. Entonces, están felices, porque esto significa ganancias extraordinarias para el capital, ¿no? Y te sumo algo, esto lo hace además con una militarización presente en las calles. Nosotros en este caso que estamos transmitiendo desde Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, vemos el despliegue de Fuerzas Armadas
en la zona, en las ciudades aledañas, Añelo, las que están cerca de la explotación de vaca muerta, de una forma que no lo habíamos visto nunca. El Sí, plan de Bullrich de las Fuerzas Armadas para proteger los lugares de producción donde digamos, donde extraen los recursos naturales es desenfadado, o sea, sin, digamos, ningún miramiento de querer, digamos, tapar algo o algún viso de democracia, o sea, abiertamente las Fuerzas Armadas garantizando que se lleven los recursos naturales. Es un impacto importante. lo dicen y lo dicen abiertamente, ¿no? Este es su objetivo. Y están forzando todo el tiempo que las Fuerzas Armadas sean involucradas en tareas de represión interna. Esto es una campaña permanente. Quieren forzar a que las Fuerzas Armadas también intervengan. El objetivo es garantizar la protección de las grandes empresas, el saqueo del país. Esta es la función. Por eso también decimos de que este es un régimen, lo decimos desde el principio, desde antes de asumir, que para poder aplicar esta política era necesario un régimen de dictadura civil, es decir, de amenaza y de persecución a los luchadores, de tratar de ilegalizar a los movimientos de resistencia, de persecución, de cárcel. Esta es la política. Y a esto se suma también una política de pasar por encima del Congreso. No le importan las formas, no le importan las leyes, no le importa la Constitución, porque esto es lo que aplaude también el gran capital. Han roto todos los diques de contención, todos los controles, todas las regulaciones y están eliminando leyes que ponían algún límite a la explotación y al saqueo capitalista. Entonces, lógicamente están contentos. Ahora, no tienen ningún problema en pisotear leyes y la Constitución y gobernar por decreto, porque cuentan con una justicia que es cómplice, que hace la vista gorda frente a estos arrebatos, y también un Congreso que es incapaz de contener esta actitud autoritaria, dictatorial por parte del gobierno. Entonces queda al desnudo el régimen, porque no hay dique de contención, no hay quien pueda detener avance salvaje, desesperado por arrancar todos los derechos de toda la riqueza y de todos los recursos del país, sin importar. Decíamos, Ramón, que de la llegada del gobierno de Milei, con este programa, digamos, tan antiobrero que en realidad, sin programa, ¿no? Pero que aplica el programa de la burguesía, mostraba la crisis de los partidos del régimen y eso todavía hoy subsiste en escándalos de corrupción, de legisladores que se venden, que el voto para un lado, un voto para el otro, bueno, el escándalo reciente de este que fugaba dólares a Paraguay, pero digamos, es un escándalo constante de compra de voluntades y cuando no lo puedo hacer así, por decreto, como decías vos, o sea, las formas democráticas están totalmente de la democracia burguesa pisoteadas. Así es. Y no han tenido ningún empacho en comprar voluntades. Ellos que decían que venían al que las hace las paga y que vamos a terminar con la corrupción, es decir, apelan a los recursos bien corruptos, bien prebendarios, para poder lograr los votos, como senador que agarraron en Paraguay, o como fue el escándalo de la legisladora de Neuquén, que con el cargo Drexel. que le habían prometido un cargo en Francia a cambio de su voto. Es escandaloso. Y la presión también, porque forma parte de estos mecanismos autoritarios, gobernar sin presupuesto. En estos días ha llamado a extender el plazo de las legislativas durante diciembre y no ha incluido el presupuesto. A los gobernadores, que los presionó para que lo apoyaran en las últimas leyes, les prometió que la ley de presupuesto se iba a discutir. No mandó el proyecto de presupuesto al Congreso, rompiendo los acuerdos que había hecho con los gobernadores. O sea que vamos a pasar el 2025 con el presupuesto del 2023 ajustado que se discutió en el 2022. O sea, es un ajuste mayor de lo que podemos imaginar por la inflación. Exacto, porque esto le da discrecionalidad al gobierno para decir a dónde mando las partidas, cómo las ajusto, a quién le doy y a quién no le doy. De hecho, hay provincias que no reciben fondos y otras que reciben fondos actualizados de acuerdo a su compromiso
en la legislatura. Estos son los mecanismos dictatoriales que aplica el gobierno. Una fuerte extorsión sobre los gobernadores para que obligue a sus legisladores, a los legisladores de la provincia, a que acompañen las leyes que necesita mi ley. Así funciona el régimen. Y esto acompañado por los medios de comunicación, que hacen la vista gorda hacia esta forma, porque ellos están al servicio de ese interés concentrado del gran capital. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros definir el régimen, ver quiénes son los sectores sociales que están atrás, esa minoría ultraconcentrada y poderosa que maneja los hilos del poder? Porque nosotros podemos decir que el gobierno ha sido colonizado. Como vos decías, este gobierno no tenía un programa. El programa le fue impuesto por Caputo y Bausili, que son hombres del capital financiero, hombres vinculados a lo más concentrado del capital financiero en Nueva York. Ni siquiera hablamos de una representación, digamos, de la burguesía industrial, porque esa también está siendo desmantelada, están cerrando, están... Lógico, y esto está generando ruidos. Muestra también la incapacidad, la impotencia de esa burguesía industrial. Por ejemplo, Roca, que se benefició con cargos en el gobierno, que tenía una parte de este gobierno, Roca de Techín está hackeado porque han abierto la importación de acero. Y el acero argentino no tiene cómo competir con el acero chino, por ejemplo, o de cualquier otro lugar que se produce. Entonces, la apertura de la importación termina con un negocio y con un monopolio de este sector siderúrgico, el más poderoso del país. Entonces, esto genera ruidos en este sector empresario porque puede liquidar su negocio más importante, que es la siderurgia. Por más que hoy esté volcado al petróleo, su negocio es el acero. Entonces, este es un factor de crisis en la relación con el gobierno, y sectores industriales poderosos están diciendo, bueno, esto significa el desmantelamiento de la producción, porque si se van a abrir de par en par la importación, nuestros productos no tienen cómo competir. Entonces, o nos dedicamos a importar o cerramos las puertas y abandonamos el mercado. Y algunos sectores estratégicos, porque digamos, quizá los trabajadores pueden percibir lo que les pasa en primera persona con los tarifazos, por supuesto lo de los medicamentos de los jubilados, que es gravísimo, es como lo más impactante, pero por otro lado están, como lo que decías vos, lo de IMSA, por otro lado los trabajadores de la zona de la PIAP, que son los productores de agua pesada, decían que el gobierno prefiere, en lugar de usar el agua pesada que se produce acá en la zona, comprar al extranjero, o sea, cuestiones que son casi desde un punto de vista, aparecieran como irracionales, ¿no? Sí, sí, es la desintegración nacional, porque esto significa no solamente golpear a la industria en general, es golpear a las provincias, porque ¿no? En el país hay un desarrollo desigual de la industria y hay provincias que están muy vinculadas a determinadas industrias, a determinados productos locales. Si se abre la importación de esos productos, se liquida la producción y no hay con qué reemplazarlo. Entonces, esto está haciendo entrar, es uno de los pilares de su política antiinflacionaria, que está en crisis, porque Ujú. el objetivo desesperado es mostrar que puede bajar la inflación. Y esta es una clave. Ellos abren las importaciones con la idea de que esto va a presionar a la baja a los productos nacionales, o los va a hacer desaparecer. Es decir, los productos importados van a ocupar ese papel. Esto afecta absolutamente a todos los sectores. No solamente se ha abaratado porque el dólar hay poca diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, sino porque encima han quitado el impuesto país, que era un recargo sobre las importaciones. Al desaparecer el impuesto país, se abaratan más todavía las importaciones. Esto ya lo vivimos especialmente bajo el gobierno de Menem, lo que significa la apertura indiscriminada de la economía. Costó generaciones en la pobreza, ¿no? Lógico, destruir el aparato productivo es muy fácil, porque en la medida que haya una avalancha de importaciones aprovechando este dólar barato, barato en el sentido de que este,
los productos que se importan son mucho más baratos que los que se producen localmente, es muy fácil destruir a la industria, pero después reconstituir ese aparato productivo puede costar décadas. Esto ya lo hemos vivido en el pasado. Eh, Justamente esta semana estábamos viendo la lucha de los trabajadores de fabricaciones militares. Han despedido una cantidad enorme y hay el riesgo de que la desmantelen. Han puesto un hombre de una multinacional al frente de fabricaciones militares. Entonces, ¿cuál es el sentido de desmantelar? Bueno, abrir a la importación, de que alguna multinacional se quede con esto que antes producía la industria local. Y fabricaciones militares tiene es un símbolo de la industria nacional, porque eh, formó parte de un proyecto en la década del 40 que decía que el país producir su propio acero. Entonces, el general Savio, un ingeniero, desarrolló la producción de acero en el país y montó, bueno, Altos Hornos Apple y montó la industria siderúrgica, porque decía para poder sostener la industria liviana había que poder producir acero. Todo esto, estos conceptos se están abandonando y la idea de que Argentina tenía que producir su propio armamento, no podía depender de las potencias para abastecerse de armamento. Entonces, este era el objetivo de fabricaciones militares. Esto es lo que están desmantelando. La fábrica de Azul ya prácticamente quedaron solamente la gente de seguridad. No, los trabajadores fueron despedidos, tuvieron retiro voluntario, ¿no? Como se dice, pero esta es la política del gobierno. Esto no se Ahora puede. te quería hacer una pregunta porque nosotros por un lado vemos, digamos, el desmantelamiento acelerado, porque todos los días uno ve un lugar que cierra, también, digamos, una profundización de la colonización de los recursos naturales, en el sentido, digamos, de cómo se profundiza la extranjerización. Bueno, hablamos muchas veces del RIGI, qué pasa con los recursos naturales estratégicos también. Ahora, el gobierno dice, acaba de ganar Trump, dice nosotros estamos bien en el mundo, nos van a dar crédito, esto significa, digamos, que vamos a salir del barro, este momento la estamos pasando mal. A nivel, y vamos, y bueno, pero digamos, en hechos concretos no hemos visto muchos cambios, incluso toda, digamos, el discurso contra China tampoco se reflejó en hechos porque tuvo que finalmente acordar. ¿Qué pasa, digamos, con la nueva situación política internacional y la economía del país? Sí, esto es contradictorio porque muchos dicen Milei es como Trump. No, en un sentido, en el sentido de su ataque a los derechos, de su actitud racista, de sostenimiento de la política genocida de Netanyahu, uno puede decir lo mismo. Pero en la economía son exactamente contrarios. Trump es el extremo proteccionismo para defender su industria. La política de Trump es que las industrias vuelvan a Estados Unidos. Ha retrocedido en su papel hegemónico en el mundo porque las industrias se fueron a otros países, especialmente a China. Entonces, desde su primer gobierno apuntó a poner fuertes aranceles y presionar para que las empresas vuelvan a Estados Unidos. Es decir, es un proteccionismo extremo. Ha amenazado inclusive con volver a romper sus acuerdos con México y con Canadá, subiendo fuertemente los aranceles a los productos que vienen de esos países. Y los mexicanos dijeron, bueno, pero es la Ford, es la General Motors, son empresas norteamericanas que están acá en México. ¿Cómo la van a grabar si son sus propias empresas? Pero es así, es decir, Estados Unidos necesita recomponer su tejido productivo. En cambio, la Argentina lo está desmantelando. Es decir, esto es lo peor que le puede ocurrir en la Argentina, que frente a una política proteccionista de las grandes potencias, nuestro país se vuelva absolutamente abierto, porque ese excedente de mercancías nos va a inundar. Esas mercancías que rebotan, que no pueden ingresar en las grandes potencias, van a entrar en nuestros países. Y si no hay ninguna barrera, no hay ningún límite, va a ser un desastre. Entonces, en ese sentido, podemos decir que no solamente no favorece, sino que es contraria a la política de Trump, es contraria a la Argentina desde el punto de vista de la producción industrial. Respecto de los créditos, hasta ahora no le han dado un peso, es decir, no le han dado un dólar. No estamos seguros de que
que vaya a ocurrir. El gobierno está muy confiado en que, como ha hecho los deberes, ha mostrado que está dispuesto a cortarle la cabeza a los jubilados, a los trabajadores, a despedir, a cerrar, a abrir la economía, piensa de que va a tener un apoyo del Fondo Monetario que le van a liberar dólares para poder salir de lo que se llama cepo. Eh, la realidad es que es muy difícil porque el gobierno tampoco ha podido cumplir con la acumulación de reservas. Este año, por ejemplo, ha sido un año que ha habido un buen excedente del comercio exterior, producto de que las importaciones estuvieron frenadas por la recesión, porque las industrias demandaron menos insumos, porque a diferencia del año pasado que hubo una sequía, este año no hubo sequía, hubo una buena producción y se está exportando. Ahora, con semejante saldo positivo, en las arcas del Banco Central no quedó casi nada. Es decir, el Banco Central sigue con reservas negativas. Esto era un reclamo del Fondo Monetario. Tenía un objetivo que cumplir hacia diciembre y va a fracasar. No lo puede cumplir. El gobierno sabe que no cuenta con los dólares ni va a poder contar con los dólares el año que viene para poder pagar la deuda externa. Es un Es problema un cuello importante. de botella que no se resuelve, se tira para adelante, pero no se resuelve, y las perspectivas que esté peor. Más allá del discurso, porque hay un discurso que estuvieran, como que se estuvieran logrando los objetivos del punto de vista burgués, ¿no? Y tampoco parece que es así en economía más general. No, claro, claro. Hay contradicciones que son insalvables. Esto que hablábamos respecto de la inflación, el- ¿por qué la inflación, el índice está bajo? Bueno, por un lado porque cayó bruscamente el consumo. Es decir, pero cayó el consumo de carne, el consumo de leche, el consumo de pan, de yerba, se han encarecido los alquileres, hay una crisis. ¿Esto por qué? Porque lo que esconde el índice de inflación es que el grueso de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, va al pago de servicios, al pago de internet, al pago del gas, al pago de la electricidad, al pago del transporte. Es decir, hay un saqueo del bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, y cada vez le queda menos parte de su ingreso para el consumo de alimentos, para la vestimenta. Entonces, por eso el consumo no se reactiva. Si no Eso es lo que mejora, nosotros llamamos catástrofe social, y te quería pedir que hagas referencia a un artículo que quienes están viendo nos pueden pedir, que está en el Masas, en referencia al consumo de carne y un número 1920, ¿no? sí, esto es extraordinario y que son increíbles, ¿no? Porque uno de los empresarios más poderosos que apoya al gobierno ha dicho, bueno, en el mundo no se consume tanta carne, es decir, no es un problema importante, pero la realidad es que Argentina ha retrocedido un siglo en el índice de consumo de carne. Argentina llegó a estar arriba de los 80 kilos por año por habitante. Hoy está un poco arriba de los 45 kilos. Esa es una medición. Digamos que la carne es un problema cultural, está incorporado en el hábito de las comidas de los argentinos. Entonces, no se puede comparar con otros países de Europa o de África o de Asia que consumen mucha menos carne. Acá teníamos la carne era muy barata y más barata que otros alimentos. A la par que cae el consumo de carne en la Argentina, crecen fuertemente las exportaciones de carne. Entonces, es decir, no es que esa caída del consumo afecta a los productores, no, los productores tienen un excedente que les permite aumentar sus exportaciones. Este es el drama, ¿no? Ramón, has pintado un escenario, digamos, claro. Ahora me imagino que cualquier persona que está mirando esto, y es la pregunta, ¿qué pasa? Hay una crisis en la CGT, ¿qué pasa con la CGT? ¿Qué pasa con la CGT? ¿Qué pasa con las centrales sindicales que incluso en los 90 cumplieron un rol muy importante? Por supuesto, tuvieron que pasar varios años, ¿no? No fue que inmediatamente, fue algo que se fue construyendo, pero cumplieron un rol de resistencia al cierre de los lugares. Bueno, ahora han lanzado esta consulta, esta prueba a los estatales, que en realidad es más que nada para justificar los despidos y los cierres. Nadie se cree que sea una prueba para nada, sino es que es para hacer campaña contra los trabajadores estatales.
¿Qué pasa con la crisis de la CGT? Renunció Pablo Moyano, hubo reuniones de distintos sectores y hay un sector que pareciera con unas aspiraciones más electorales, otros que dicen vamos a luchar como los aceiteros. ¿Qué está pasando con las centrales sindicales? La crisis de la CGT es una crisis política, porque la CGT ha sido un factor, la burocracia de la CGT ha sido un factor muy importante de sostenimiento de los gobiernos, de todos los gobiernos. Es decir, la CGT tiene una fuerte representación, a diferencia de otros países donde los sindicatos han sido atomizados, donde han perdido mucha representación. En la Argentina los sindicatos conservan su fuerza, su organización, y ciertamente han sido un factor de estabilidad de los gobiernos. Este, el propósito, el objetivo del gobierno era avanzar sobre los sindicatos, eh, hacerlos retroceder a que sean sindicatos por empresa o que desaparezcan. Su objetivo era retirar el pago de la cuota social, la cuota sindical. Todo eso tuvo que retroceder el gobierno porque por la lucha, por la resistencia enorme que hubo este año. Nosotros tenemos que ver de conjunto todo el movimiento de este año, porque uno puede decir, bueno, pero ahora semejante ataque y no hay a la vista un paro general, no hay una lucha. Bueno, pero nosotros tenemos que ver todo el año. En cierta medida, los trabajadores salieron inmediatamente a responder cuando apenas asumió el gobierno de Milei. No tenemos que olvidarnos de que este año hacemos el balance, tenemos que hacer el balance de todo el periodo, ¿no? Los paros, dos paros generales, movilizaciones multitudinarias, como hemos dicho, sobre el Día de la Mujer, el 23 de enero con el paro general, la movilización del 1 de mayo, el 8 de marzo con el Día de la Mujer, el 24 de marzo, la movilización en abril de los universitarios con más de 1 millón de personas en todo el país movilizados en defensa de la universidad. Una movilización que se vuelve a reiterar meses después, también tremenda, nacional, que derivó inmediatamente en ocupación de las facultades en todo el país. Entonces, vemos que hay una actitud de resistencia, de ganar las calles, de enfrentar esta política. Esto ha hecho retroceder al gobierno en algunos aspectos y negociar con la CGT. Entonces, retiró el proyecto de reforma sindical y modificó algunas partes de la reforma laboral. Ahora, la CGT, los burócratas más pesados dicen, bueno, no podemos seguir haciendo paro porque el gobierno dialoga, el gobierno ha retrocedido y nos ha hecho algunas concesiones. Pero esas concesiones no son producto del diálogo, no son producto de que se han sentado a negociar, es producto de los paros generales, de la lucha. Por eso, Ahora, porque desde un punto de vista era progresivo, incluso llamativo, que la CGT parara por cuestiones que no eran específicamente, digamos, que afectaban a los trabajadores. Por ejemplo, el ejemplo que diste de la universidad o lo que pasó con los hospitales, ¿no? claro, Aparecía como en defensa de cuestiones más generales de la población, y eso era lo progresivo. exacto, y es muy importante, por ejemplo, que el 8 de marzo o el 24 de marzo haya habido columnas sindicales. Esto da una idea del carácter político de la lucha de los sindicatos. Ahora esto entró en crisis porque el gobierno de la burguesía presionó fuertemente a los burócratas diciendo, muchachos, ustedes tienen que parar esta lucha, tienen que frenar, porque si no, esto se va al diablo. Entonces, ustedes tienen que ser garantes. Nosotros nos comprometimos a no tocarles sus negocios, no nos vamos a meter con las obras sociales, no los vamos a intervenir, no les vamos a sacar la legalidad, pero ustedes tienen que frenar las luchas. Este es el acuerdo de la burocracia. Ahora esto hace ruido porque a su vez estos sindicatos tienen una presión de los propios trabajadores, porque no es solamente el defender la caja. Ellos pararon porque también había una presión de sus bases, una presión de los trabajadores para parar, para tomar medidas de lucha. Porque se da un fenómeno nuevo, porque no tenemos que olvidar que venimos de años de parálisis. La, prácticamente desde hasta el último año anterior a que se fuera Macri, se paralizó la CGT. ¿Por qué? Porque la CGT le había dado un golpe durísimo a Macri, con las movilizaciones, la CGT, los sindicatos, los movimientos sociales, cuando Macri quiso ir por todo a fines del 2017.
había ganado las elecciones y dijo, bueno, es el momento para golpear y llevar adelante buena parte del plan que está llevando adelante Milei. Se encontró con una respuesta formidable y ahí se terminó el gobierno de Macri. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Podemos recordar los trabajadores diciéndole a la CGT, ponele fecha al paro, exigiéndole el paro y la movilización, y efectivamente hubo 5 paros generales. Entonces, y en un momento se paralizaron. ¿Por qué, porque estaban las condiciones para tirar abajo a Macri? Es decir, sacarnos de encima toda esa lacra en el 2018-2019. Sin embargo, primó la idea de que hay salida. ¿Por qué? Porque estamos cerca de las elecciones. Hay que desmovilizar todo para llegar a las elecciones porque podemos derrotar a Macri en las elecciones. Esto genera una fuerte ilusión y La salida electoral del peronismo. Claro, claro, claro. Entonces, prácticamente desde el año 2019 que no había paros y movilizaciones de la magnitud que hubo este año. O sea que Perdón, pasamos. porque después dijo no podemos luchar porque se viene la derecha durante el gobierno de Fernández. O sea, contra Macri dijeron la salida es electoral y con Fernández dijeron no podemos luchar porque la salida es electoral. Y ahora que está Milei dice, bueno, la gente votó a Milei, entonces hay que esperar porque la gente lo Claro, eligió y bueno. siempre hay una excusa al alcance de la mano para poder eludir la responsabilidad de la lucha. La clase obrera. Entonces, para quienes no pudieron seguir, o quizás la mayoría que está viendo esto se enteró, Pablo Moyano renunció, eso fue un hecho político, no sé, Claro, sin precedentes, porque venía planteando que no quería, digamos, dividir al movimiento obrero, entonces lo que hace es renuncia y lanzó, digamos, ideas como estos del MTA, hubo reuniones, ahora estamos en una situación distinta. claro. Hay que prestar mucha atención a este quiebre porque está reflejando a un sector del movimiento obrero que quiere luchar ahora, que quiere salir ya y que presiona fuertemente. Esto es previamente Piñanelli del ESMATA tomó distancia también de la CGT, dijo, ¿a qué fueron a negociar? ¿Quién les dio mandato para negociar con el gobierno? ¿Por qué no hay un informe a la CGT de qué es lo que discutieron y lo que acordaron en esa reunión? Entonces, esta ruptura de Piñanelli, del ESMATA, como la ruptura de la UOM, digamos que también criticó fuertemente esta política de la dirección de la CGT, son sindicatos muy fuertes como camioneros. Camioneros, parece que Hugo Moyano va a volver a la dirección de la CGT, muestra el enfrentamiento con su hijo, diciéndole, yo soy el secretario general de camioneros y yo voy a ocupar ese ¿No? lugar en la CGT y los camioneros no van a parar. Entonces es una lucha con su hijo por la dirección de camioneros. Esto es De hecho, este pasado 5 esperábamos un paro. Este pasado 5 de diciembre que estuvo la lucha de jornadas de lucha de la CTA, esperábamos un paro. De hecho, la movilización es importante porque adhieren la ATE, adhieren las CTAs, adhieren algunos sindicatos adhirieron a la movilización y muestra que hay un camino de ganar la calle, que plantean esto de ganar la calle. Nosotros acá decimos, todo muy bien. Esta crisis es importante que se produzca. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que decir, hay que intervenir en esa crisis y hay que decir cuál es el programa que necesita la clase obrera. Porque, el, ¿cuál es el peligro? Por ejemplo, Pablo Moyano, que se renuncia a la dirección de la CGT, no es que está dividiendo la CGT porque Camioneros sigue estando, él renuncia a la conducción de la CGT. Pero es una crisis muy importante. ¿Qué dice Moyano? Pablo Moyano, unas semanas antes, fue al acto de Kicillof por su lanzamiento político. Y Ujú. en ese acto, con Kicillof estaba al lado de Acuña y Daer, que son los personajes con los que está peleado en la CGT. Entonces, esta es la trampa. Pablo Moyano tiene una ilusión de que todavía desde el peronismo se puede resistir, se puede enfrentar esta política de Milei. Tiene la ilusión de que las elecciones es el camino, y entonces dice, bueno, esta vez tenemos que tener cuidado a quienes elegimos como legisladores, no puede ser que llevemos con nuestro voto a legisladores o a gobernadores que después se dan vuelta
y terminan pactando con Milei. Yo decir, no, acá es muy importante discutir, hacer un balance de que el peronismo no puede ofrecer ninguna otra salida, de que los trabajadores necesitan independizarse políticamente, que no hay que confiar en el Congreso, no hay que confiar en las elecciones, no hay que confiar en ningún partido ni ninguna institución de la burguesía, sino que hay que independizarse políticamente. Y este es el problema de la situación política. La clase obrera necesita independizarse políticamente y tener conciencia de que a este régimen donde están los Galperín, donde están los Roca, donde están los Eurnequian y donde están un puñadito de empresarios superpoderosos que manejan la economía, necesitamos enfrentarlos colectivamente. Necesitamos con una perspectiva política, es decir, tenemos que tomar en nuestras manos la defensa de las empresas, la defensa de la nación, desconocer el pago de la deuda, romper el programa del Fondo Monetario, porque necesitamos reconstruir este país que lo están poniendo en ruinas. Porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Milei emerge del derrumbe de los partidos y de las instituciones, del derrumbe de la democracia, la incapacidad para dar respuesta a los problemas nacionales, democráticos, sociales. Es decir, el país no deja de retroceder en estos últimos 40 años. Entonces, él emerge diciendo, y genera una expectativa, de decir, bueno, esto es totalmente distinto, no es de la política, pero él surge de las ruinas de estos partidos, surge del desastre que hicieron estos partidos. Aunque hay un sector que ya, digamos, y ya yendo al cierre y a la perspectiva, hay un sector que empieza a romper de sus propios votantes porque empieza a sufrir en carne propia esta medida, por ejemplo, de que el poder pagar el boleto de transporte con las tarjetas de crédito es, digamos, una muestra, más allá de que se estén peleando el negocio, una muestra que la gente no llega a fin de mes, no puede ni pagar el transporte. O sea, es una situación muy grave, inédita, porque que lleguemos a una situación donde no se come carne, no se puede pagar el transporte para ir a trabajar, es una bola de nieve que va juntando y bueno, hay gente que es muy impaciente en el sentido más honesto, porque está viviendo la crisis en primera persona, no le alcanza para llegar a fin de mes, como vos decías, las tarifas ocupan gran parte del salario y entonces a un año de mi ley que estamos haciendo este balance, donde entra también el balance de las centrales sindicales, eh, que, que un sector ve la salida electoral, el peronismo, otro no, otro dice hay que luchar ahora, que es el sector de los aceiteros, por ejemplo. Bueno, ¿qué le planteamos a toda esa militancia que puede estar mirando el programa ahora y dice que, bueno, vamos a llegar a un fin de año? Yo esperaba que ese fuera mi ley fuera más rápido y no llegó. No, por lo menos ahora estamos en diciembre y no llega. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos planteando de nuestra organización? Nosotros decimos de que esta política va a explotar, acumula una cantidad de contradicciones que son insalvables. El problema es que cuando explote Milei, en su reemplazo no venga un Macri, un Massa o una Villarroel. Lo que queremos es que seamos nosotros los que tomemos las riendas del país, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y para no pasar por esta misma frustración, la clase obrera se tiene que independizar políticamente, tiene que construir su partido y tiene que luchar con su propia perspectiva. Y hoy por hoy lo que hay que hacer es trabajar por la más amplia unidad de las masas. Es necesario estructurar un frente antiimperialista que una a todos los que quieren luchar. No importa si votaron a Milei o tienen esperanzas en el peronismo. Lo que importa es que estén dispuestos a resistir hoy y a derrotar esta política. Es necesaria. ¿Y qué decimos? ¿Por qué decimos antiimperialista? Porque nuestro país está agobiado, está ahogado por la presión del imperialismo, de las multinacionales, de la deuda externa. Entonces hay que romper con todo este bloqueo. Entonces, esto solamente lo puede llevar adelante la clase obrera liderando a todos los oprimidos. Para eso la clase obrera tiene que construir su partido revolucionario, tiene que resolver su dirección, que ese es el trabajo que hacemos desde nuestro partido y desde el CERCI a nivel internacional, sino que también tiene que recuperar sus sindicatos, tiene que pasar por encima de los burócratas, es decir, aquellos que ven que la burocracia está entregada al gobierno, hay que pasar por encima, hay que llamar asambleas en sus lugares de trabajo, hay que formar nuevos delegados, comisiones internas y recuperar en los hechos esos sindicatos. Este es el camino
que hemos aprendido en los años 60 y en los años 70 para recuperar los sindicatos. Llamamos inmediatamente a participar de la marcha del 10 de diciembre, que va a ser una fecha muy importante porque los organismos de derechos humanos están llamando a movilizar, viendo, digamos, el ataque que hay. También seguramente habrá una movilización alrededor del 19 y 20, que tiene, digamos, tiene mucho sentido. Y bueno, también, como decías vos, a que en cada lugar de trabajo se debatan ideas, las organizaciones de desocupados, las organizaciones de los jubilados, las asambleas barriales, por lugares de estudio, de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos, como hemos explicado en este programa, que estamos haciendo el balance de un año, que la población, los trabajadores, rompan con el programa de Milei, no solamente con Milei, porque el recambio puede ser la continuidad de su programa, y lo que nosotros estamos sufriendo es la aplicación del programa político, económico, y es el que va a costar muchas décadas retrotraer las medidas que está tomando, porque son medidas que atacan a la economía en general. Entonces, por eso llamamos a difundir nuestro MASAS escrito, nuestro programa, para discutir a fondo el programa político. Decimos, rompamos con un programa que está detrás de este personaje, ¿no? Sí, exactamente. Y de lo que tenemos que, cuando decimos que hay que independizarse políticamente, tenemos que decir que no queremos ningún gobierno burgués más, sea del color que sea militar, sea civil, sea peronista, antiperonista. No queremos ningún gobierno burgués más. Tenemos que gobernar el país, los oprimidos, con nuestras propias organizaciones, porque necesitamos recuperar todos los recursos para ponernos al servicio de la industrialización, para terminar con la desocupación, con el trabajo precarizado, para poder resolver los grandes problemas de nuestro país y poder independizarnos como país frente al imperialismo. Entonces, para eso hace falta una lucha por derribar el poder de la burguesía, derribar a este puñado de grupos que se adueñaron, son los dueños del país y que imponen esta política. En esto consiste la independencia. Así que bueno. Así que llamamos a eso y atentos porque el año todavía no se termina, faltan marchas muy importantes. Estén atentos porque no sabemos en este país lo que puede pasar la semana que viene. La cosa está muy movida, hay mucha bronca por abajo. Esperamos que esa bronca explote de forma organizada. Nuestra gran solidaridad es nuestra también la lucha por los jubilados. Repudiamos el ajuste a los medicamentos de esta semana, es un hecho gravísimo. Y bueno, estamos llamando, por supuesto, a participar de la movilización del 10, y atentos porque estamos haciendo el balance del año. El año todavía no se termina y el año que viene es un año electoral. Ojo que todos los partidos van a pujar para intentar canalizar la bronca hacia allí, y allí no resolveremos nuestros problemas. Eso es lo que planteamos desde el Partido Obrero Revolucionario, así que te convocamos a difundir nuestro programa, a que le des me gusta, que lo compartas con tus compañeros de trabajo para debatir. Y bueno, en estos días las próximas semanas vamos a compartir un programa de situación política internacional, porque queremos analizar lo que pasa con la profundización de la crisis en Medio Oriente, la situación política con el gobierno de Trump, y tenemos un programa sorpresa también sobre la situación de los chacareros de Picún, que ya les vamos a estar contando. Sí, esto que decís es muy importante porque en esta última semana nos hemos encontrado con cómo se ha agravado la crisis en Ucrania, ¿no? Es decir, cómo avanzan los ataques en Gaza, ataques en Siria, crisis en Corea, crisis en Rumania. En Alemania, impensable. En Alemania, cayó el primer ministro en Francia. El mundo está convulsionado, entonces tenemos que estar atentos a todos estos fenómenos y participar de todas las movilizaciones y todas las actividades para lograr la mayor participación posible. Tenemos que sacarnos a Milei cuanto antes mejor. Un abrazo y buenas noches. Bueno, un abrazo, muchas gracias.